Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre algunas de las proyecciones incluidas en el proyecto de ley de presupuesto y que deben de tener en cuenta los empresarios. También algunos de los cambios tributarios que se proponen allí en el análisis del economista Ramiro Correa, que es economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. ¿Qué mecanismos se pueden potenciar para atraer más y mejores inversiones a nuestro país? Una de las preguntas que nos responde Jaime Miller, que es socio director de Capital Oriental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá, una nueva entrega esta semana del programa que hace foco en temas que de alguna forma conforman el ecosistema empresarial de nuestro país. Lo anunciamos al comienzo del programa y también vienen sucesivas conversaciones que tenemos aquí el adelanto de un año particular, entre ellos porque se presentó ya la ley de presupuesto. Allí se incluye muchísima información relevante y proyectos y demás que, si bien entra a discusión, entró al Parlamento a discusión, hay algunas cosas, algunos aspectos y datos interesantes para tener en cuenta. Y qué mejor que analizarlo con el economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED, el economista Ramiro Correa. Bienvenido. ¿Todo bien? Primera vez en el programa. Primera vez en el programa. Bueno, muchas pero gracias ahora por muchas. La invitación. Exactamente, esperemos que muchas. Ramiro, bueno, además fue asesor en el Ministerio de Economía durante la gestión de Azucena Arbeleche en el periodo anterior de gobierno y justamente estuvo a cargo de lo que fue también la conformación de ese presupuesto anterior. Entonces, también se te hace un poco más fácil la lectura. Sí, exactamente. Es como volver a, como digo yo, mi vida pasada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y uno entiende quizás el mecanismo, por dónde mirarlo y todo lo demás, porque es información muy relevante la que tenemos ahí. Realmente es, digamos, de las leyes más importantes que tiene cada gobierno y que hace lo que vos decías, sobre todo al emprendedor, al empresario, al consumidor. Tiene mucha información muy relevante que vamos a ir viendo, obviamente. Bien, estamos viendo en pantalla en estos momentos lo que es el proyecto, ¿no? Allí tiene muchísimas páginas, es difícil, complejo de entender porque hace muchas referencias a lo que son artículos, Exacto, incisos y demás, pero al hacer foco en aquellos aspectos que tiene que tener en cuenta el empresario y que capaz que no van a depender de una aprobación de ley o determinado artículo. ¿Allí con qué nos encontramos? Bueno, ahí el proyecto de ley tiene varios tomos. Yo creo que hay dos que son fundamentales. El primero es el de la exposición de motivos, que es donde realmente el gobierno plantea su fundamento económico y financiero para ese presupuesto. Entonces ahí, si yo fuera empresario, lo que miraría es, bueno, ¿cuál es el panorama económico que espera el gobierno para los próximos 5 años? Porque ahí están las proyecciones de cuánto va a crecer la economía, según el ministerio, obviamente, cuánto espera que va a ser la inflación, cuánto espera que va a ser el dólar, cuánto cree que va a crecer las exportaciones, las importaciones. Entonces, más allá de que obviamente cada empresario lo tiene muy aceitado ese número según su sector y qué información tiene, tener el panorama de lo que espera el gobierno sobre cómo va a funcionar la economía me parece un dato fundamental, que eso está ahí como al comienzo, uno lo puede encontrar enseguida, y después la otra parte que para mí resulta muy importante es ver cuál es la proyección fiscal que espera el gobierno de sí mismo. Y más allá que esto suene lejano, etéreo, al final del día es el gasto público y los impuestos, nada más ni nada menos que eso. Entonces, viendo un poquito qué proyección espera el gobierno de déficit fiscal, si cree que va a subir, si cree que va a bajar la deuda, uno como empresario se puede empezar a componer y decir, bueno, ¿qué espero para estos próximos 5 años? Una economía más acelerada, más lenta, un déficit que va a crecer, se va a mantener, deuda, inflación. Entonces yo creo que esa información es súper valiosa. Y luego después entrar en el articulado, artículo por artículo, que como vos decís, es de una lectura difícil si uno no es abogado, porque son artículos que refieren a artículos de años anteriores, lo que fuera, pero también está ordenado y quizás ahí uno puede buscar por sectores o por tema puntual, que obviamente entiendo que los empresarios de cada sector que se pueden sentir afectados
van a darle una lectura y tratar de sacar la información que puedan tener de ahí, ¿no? Allí, Ramiro, por ejemplo, tú hablabas de proyecciones, ¿no? Estamos viendo en pantalla justamente el cuadro que está incluido en este proyecto de ley de presupuesto. Allí, yo no sé si te acordás tú las cifras, si no te las Más repaso. o menos, Sí, tenemos. Allí se prevé que la economía uruguaya crezca un 2,6 este año, 2,2 el año próximo, 2,4 en 2027 y 2,5 en 2028 y 2,5 igual medición en 2029. El promedio de de este quinquenio es un 2,4. Allí, ¿cómo se analiza? Esto es la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas. Difiere mucho de lo que es las estimaciones, por ejemplo, del ámbito privado, ya sea centros de estudios y también las propias estimaciones del Banco Central. Cuando uno mira un poco esa proyección, sobre todo ese número promedio del 2,4% por año, nosotros decimos que es una proyección optimista, ¿no? Es decir, entra dentro del rango del plano optimista. ¿Por qué es eso? Hay para mí 3 grandes razones para decir que es optimista. Primero, si uno mira el pasado de Uruguay, en la última década Uruguay creció al 1% al año, ¿no? Por lo tanto, estamos planeando que en estos 5 años más que se duplique la tasa de crecimiento. Parece difícil cuando no hay nada en el horizonte que uno diga, bueno, se va a empujar la inversión, el capital humano o lo que fuera. Por otro lado, el comité de expertos, que es como una parte de la regla fiscal que asesora al Ministerio de Economía, esperan un crecimiento en el próximo quinquenio promedio de 2,2%, o sea, un poquito más abajo, pero más abajo que el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la encuesta de expectativas del Banco Central también arroja un número por abajo. Por lo tanto, hay 3 indicadores que muestran que el Ministerio de Economía y Finanzas estaría siendo optimista sobreestimando la tasa de crecimiento de la economía promedio anual. ¿Es una tasa imposible de lograr? No, para nada. Pero si uno mira la historia, si uno mira las proyecciones privadas de analistas, también dan incluso más abajo que el 2%. Nosotros en el CED estamos proyectando un crecimiento del 2,1%. Entonces, uno diría, ese 2,4 parecería ser optimista. Y esto no es menor, porque como se puede ver en pantalla esa proyección, termina afectando luego las proyecciones de recaudación que tenga el Estado, ¿no? Porque el Estado lo que puede definir de manera cierta es el gasto público. ¿Cuánto voy a gastar cada año? Chao. Ahora, ¿cómo voy a financiar ese gasto que es con impuestos? Es una proyección. Hasta que yo no vea la recaudación efectivamente, no sé cuánto es. Y uno de los componentes principales para proyectar la recaudación es cuánto va a crecer la economía. Entonces, como todos sabemos, si la economía crece menos, el Estado va a recaudar menos dinero. Entonces, si se armó un programa financiero con una tasa de crecimiento que parece elevada y en la vida real se cumple que es menos que esa, el programa financiero va a empezar a complicarse, ¿no? Entonces, en términos de crecimiento parecería ser optimista. Luego, en términos de inflación, como se puede ver también, el Ministerio está esperando una inflación de 4,5% para todo el periodo, que es una inflación baja para la historia de Uruguay. Ya desde el 2023 venimos bajando la inflación consecutivamente en Uruguay. Sin embargo, ahí hay que decir algo, que es que el presidente del Banco Central, cuando asumió y en entrevistas futuras, dijo que ahora su objetivo es 4,5, pero más adelante es un objetivo más bajo, del entorno del 3%. Bueno, parecería que el Ministerio de Economía no cree en ese objetivo de una inflación más baja del 4,5, sino que espera 4,5 para todo el periodo. Y por último, hay otro dato que es bastante relevante, que lo estuvimos viendo con el equipo, que es que el Ministerio espera un dólar bastante planchado para todo el periodo, o sea que no crezca demasiado, que vaya creciendo, pero no mucho, que vaya como máximo hasta 44 en el 2029, y si uno mide esa evolución está por debajo de la evolución de la inflación. O sea que el Ministerio de Economía espera que el tipo de cambio suba menos que la inflación. Asumiendo que los precios internacionales no se mueven mucho, el Ministerio de Economía está aceptando que va a haber una apreciación del peso, es decir, no el concepto de atraso cambiario, pero sí un desalineamiento cambiario que complica el sector exportador, como ya sabemos. Y eso está implícito en estas proyecciones que estamos viendo. Bien, clarísimo, Ramiro. Bueno, yo te invito a que vayamos a una pausa y después de la pausa y los mensajes comerciales vamos a seguir hablando de esto que hace a esta ley de presupuesto que fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas la semana pasada y que también se incluyen algunos cambios tributarios
algunos más relevantes que otros. Habrá que ver después el final de lo que hace a la aprobación de este proyecto, pero te invito a que lo destaquemos en el próximo bloque de Empresarios de Acá Ya Seguimos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. ¿Sabes cuál es la línea Dermagloss Facial Ultra que tu piel necesita? Dermagloss Ultra Hidratación. Hidrata por 24 horas. Dermagloss Ultra Firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Dermagloss Ultra Volumen. Ayuda a reducir arrugas. Dermagloss Ultra Estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con el economista Ramiro Correa, que es economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo CED, fue asesor en el Ministerio de Economía durante el periodo anterior de gobierno, y estamos hablando de lo que es el proyecto de ley del presupuesto. Y lo anunciamos en el bloque anterior, que hay algunos cambios allí que modifican de alguna forma el régimen tributario. Yo marqué 3, pero necesito que tú me corrijas. Lo que son cambios relevantes con respecto a tributaciones, sí, ¿no? La modificación del régimen de compras por internet, allí básicamente lo que es bueno, el impuesto TEMU. Exacto. Después lo que es la implementación de un impuesto mínimo global, que allí no menor, lo hablábamos fuera de cámara y quiero hacerlo por supuesto delante, es que el gobierno prevé este impuesto, pero aún, o sea, ya está definido a nivel global, porque tiendo a pensar de que, por ejemplo, en su momento Estados Unidos manifestó, todavía no está claro, que no quería adherirse a ese impuesto mínimo, otras economías europeas, y parece ser como que si los grandes no se adhieren a este impuesto mínimo global, ¿qué nos queda? Exacto. Como vos decís, las innovaciones tributarias yo las diría que son 3. Una es el que vos decís, el que ya todo el mundo lo llama el IVA a TEMU, el impuesto TEMU. Ahí es un tema muy complejo, ¿no? O sea, TEMU en sí mismo, porque es el factor que desencadena todo esto a nivel mundial. En primer lugar hay que decir que yo no lo catalogaría como una empresa de mercado 100%. ¿Ah? Detrás de TEMU
hay intervención del gobierno de China, hay subsidios, hay una política comercial clara de inundar mercados para hacerlos cautivos, ¿no? Y luego quizás empezar a subir precios o otro tipo de estrategias. Y eso es como un huracán que llega a las distintas economías, mucho más a la economía uruguaya, que es muy pequeña, y en donde lo que nosotros decimos es, el problema no es Temu en el fondo, el problema es que Temu muestra, revela los grandes problemas que atraviesa la pequeña y mediana empresa uruguaya. Sí. ¿Ah? Porque si la pequeña y mediana y grande empresa uruguaya no tuviera la carga impositiva que tiene, no tuviera la regulación laboral que tiene que soportar, no tuviera los costos asociados que tiene que soportar y las limitaciones burocráticas que tiene, quizás Temu no sería un problema tan grande. Sí, ahora sí, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero allí dos temitas. Temu entra con un permiso a los países, sí, ¿no? Primero, exacto. Ahí se lo dimos como país. Porque en Argentina entró hace poco, pero cuando entró en Uruguay todavía no estaba en Argentina. Exacto. Por ejemplo, para hacerlo bien rioplatense el ejemplo. Y segundo, yo la verdad que no tengo ganas de que mi país tenga las condiciones que tiene China para producir, porque son nefastas para el mundo. Exacto. Digo, no es un problema de Uruguay solamente, en Ecuador, Perú, Colombia, el propio Estados Unidos puso impuestos a estas plataformas, sumado a Jane y otras chinas, porque uno no puede competir contra esos regímenes, ¿no? En donde si habrá precariedades laborales. Totalmente. Que ni sindicatos encontramos. No, por supuesto. ¿No? Lo que sí apunto es que, bueno, sí, obviamente se ve afectado el comercio local, pero ahí tenemos otros problemas, ¿no? De lo caro que también somos con respecto a otras economías, ¿no? Exactamente. Lo que tú decías es muy cierto, de que hay otra estrategia detrás que lo hace tan poderoso. Exacto. ¿No? Exactamente. Claramente estoy de acuerdo contigo en el sentido que no podemos competir a la China, digamos, o sea, el modelo, primero porque Uruguay tiene un nivel de desarrollo relativo superior de su población media y todo lo demás, obviamente nunca la estrategia de Uruguay debe ser ni va a ser competir por salarios bajos, por precariedad, por todo lo demás. Claramente la competencia no está por ese lado. Y como bien tú decías, distintos países han reaccionado de manera distinta a este fenómeno. Uruguay reacciona colocándole IVA a estos productos que vienen bajo el régimen de franquicias que antes no lo tenían. Por eso nosotros decimos que es un aumento de impuestos al final del día, porque si vienes con un impuesto que ya existe, que es el IVA, yo antes no pagaba IVA por esos productos y ahora sí. Me cuesta creer que un 22% más sobre los precios irrisorios que todos conocemos de dicha plataforma frene de alguna manera el comercio. Mucho más considerando que en paralelo que se pone el IVA se aumentó la cantidad de dinero que puedes traer, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día a la empresa uruguaya este impuesto no lo va a beneficiar. Creo que el consumidor pierde, claramente, porque me podrá gustar más o menos que la gente compre en Temu, pero es una posibilidad para comprar barato y se le va a encarecer un 22%. Y el que termina ganando al final del día en el corto plazo es el Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo se va a hacer de una recaudación que antes no tenía. En el entendido que, de vuelta, proyección personal, creo que no va a caer el consumo en Temu. Ahora con esta recarga de IVA el Estado va a estar viendo entre 60 a 70 millones de dólares un escenario optimista de recaudación de ese dinero. Sería interesante ver qué se va a hacer con el producido de esa recaudación. Si se va a volcar a la pequeña y mediana empresa uruguaya, si de alguna manera, o simplemente va a terminar siendo más recaudación para el Estado grande que tenemos y el gasto público elevado que tenemos, ¿no? De alguna forma lo que entiendo que se trata de hacer es, decir, le ponemos un impuesto en términos criollos para hacer un poco de justicia tributaria. El Ministerio de Economía dice, esto es una cuestión de justicia tributaria, ¿por qué todo lo demás paga IVA y esto no? Puede ser compartible o no, pero es una medida que se tomó y como tú decís, no es nuevo, no es de Uruguay, en Chile se hizo algo muy parecido, en Colombia, todo lo demás. Yo creo que es un fenómeno que hay que empezar a entender que creo yo que cada vez va a ser más fuerte y más presente. En el entendido que tenemos un mundo que se está cerrando el comercio internacional con medidas proteccionistas y todo lo demás, y que tenemos una economía como la China, que es una economía mixta, con el Estado que está ahí metido y que busca expansión comercial. Entonces, en el ideal, el deber ser, digamos, de todo esto,
uno lo que le gustaría es que se desarrolle política pública para los sectores que van a ser castigados sin lugar a dudas por este tipo de fenómenos, que busquen la adecuación o la transformación incluso de estos sectores. ¿Ah? Podría pensarse también, digo, permito o no, ¿no? También existe esa posibilidad. Digo, eso es libre, ¿no? Exacto. Acá se permitió. Y bueno, capaz que no se contempló. Exactamente. Y otro aspecto no menor es la propuesta de gravar con IRPF los incrementos patrimoniales de inversiones en el exterior, tanto financieras e inmobiliarias. Contanos sobre eso. Sí, eso es... ahora empieza a aplicarse el IRPF a las variaciones que yo tenga en mis activos financieros o inmuebles en el exterior, siendo yo un residente uruguayo, obviamente, ¿no? Entonces, un ejemplo bien simple, docente, digamos. Supongamos que yo tengo un departamento en Miami, que invertí en eso, lo alquilo, lo uso para renta. Las rentas que yo obtenía de ese departamento ya pagaban IRPF, ¿tá? Pero supongamos que yo compré ese departamento en $100.000, lo tengo que vender y lo vendo en 150. ¿Ah? Esa ganancia que yo tuve de $50.000, de que creció el precio, el valor de mi inmueble, hasta el momento no pagaba IRPF por eso. Bueno, ahora va a empezar a pagar IRPF, si no me equivoco se plantea una tasa del 12%, que bueno, se van a tener que empezar a pagar, ¿no? Y eso corre también para instrumentos financieros, acciones, depósitos o lo que fuera, todo lo que sea incremento del valor, ahora empieza a tributar IRPF que antes no lo hacía. Todavía no tenemos el detalle, hay algo en la ley de presupuesto y un articulado bastante extenso de cómo sería esto, pero también vamos a tener que esperar lo que llama la instrumentalización de la deuda, de la ley, ¿no? O sea, una vez que la ley se aprueba, se baja, digamos, a decretos, a cuestiones concretas, ahí vamos a ver efectivamente cómo la DGI va a proceder en estos casos, ¿no? Porque tiene que haber una venta de un inmueble para que efectivamente eso suceda. No es solo por el crecimiento del valor, sino que tiene que realizarse ese valor. O sea, que lo vendí y me hice de ese dinero y ahí pago IRPF, ¿no? Entonces, con el impuesto global, el IVA TEMO y esta cambio, ampliación del IRPF, se conforma la base de aumento de recaudación que espera el gobierno. Bien, en cuanto a este último aspecto, ¿no? De gravar con IRPF los incrementos patrimoniales de inversiones en el exterior, ¿puede impactar en inversionistas? Claramente puede impactar en el inversor que ya tiene inversiones en el exterior. ¿Ah? Porque aquí ya tributa. Exactamente, aquí ya tributa. O sea, era como quizás no una vía de escape, pero era un beneficio que uno tenía si invertía en el exterior. Obviamente que igual al país le sirve porque las rentabilidades de esas inversiones vuelven al país, entonces está bueno. Yo donde veo un posible impacto es en esta política que en paralelo tenemos de atraer inmigrantes de alto nivel económico, de altos ingresos, de patrimonios elevados para que se instalen y hagan parte de su vida en Uruguay. Uno de los beneficios que uno le ofrecía era decir, bueno, usted puede venir a Uruguay, hacerse residente de la economía uruguaya y las inversiones que tiene el extranjero, por la variación de valor, no pagan IRPF. Y ahora van a empezar a pagar. Entonces, quizás ahí alguna decisión de venir a instalarse a Uruguay o vivir parte del año acá, transformarse en residente de Uruguay, quizás empieza a frenar, ¿no? Y en un entendido de que Uruguay precisa atraer gente de alto patrimonio, de altos ingresos que se instalen en Uruguay, que vivan en Uruguay, no parecería muy consistente con esa otra lógica que el Ministerio la está buscando y el Ministro le dice muy fuerte, preciso que Uruguay crezca más. Sí. Bueno, ahí uno le podía entrar alguna duda por este vértice que te digo que la estoy viendo. En términos generales, no sé cuál es tu percepción, ¿no? Pero me parece que, bueno, que quitando lo que es el impuesto mínimo global, que bueno, que está, digamos, también un poco en pañales en el mundo. Exacto. Lo que es el impuesto a TEMU, y bueno, más acá, más allá, iba a ser, Exacto. Y digo, bueno, podrán diferir en lo que a mí respecta y como editorial, y creo que estamos de acuerdo, hace justicia tributaria, más allá que, bueno, que después, esperamos que ese dinero se vuelque a quizás poder compensar, ¿no? Lo que es el sistema tributario para pymes, para comercios y demás. Y bueno, y este último aspecto, pero me da la sensación como que es un presupuesto que no tiene demasiados grandes cambios por el momento, ¿no? Por ahora es una propuesta de proyecto, veremos qué sale. Exactamente, exacto. ¿No? Hay que recordar que esto es un proyecto de ley que tiene que aprobarse.
Ahí hay que recordar que el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Diputados, por lo tanto, por definición va a tener que negociar, y siempre en estas negociaciones hay cambios. De hecho, creo que la parte tributaria va a ser sensible de negociación, porque justamente ya los partidos de oposición, Partido Nacional, por lo menos lo declaró ayer, que dijo, nosotros la parte de impuestos no la vamos a votar, no la vamos a acompañar. Es esperable que el Partido Colorado siga el mismo camino, entonces vamos a tener que ver efectivamente qué se consolida de esto, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto, uno dice, continúa muchas cosas de las que ya venía, es un presupuesto que, como te dije, tiene supuestos optimistas, pero tampoco irreales, ni mucho menos, y que plantea un ajuste fiscal. ¿Sí? Lo que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas es, yo quiero bajar el déficit fiscal, que eso es hacer un ajuste fiscal, se le podrá poner el nombre que se quiera, pero es un ajuste fiscal, y el ajuste se está haciendo por el lado de los ingresos, por el lado de la recaudación. O sea, el ministro en conferencia de prensa lo que dijo es, yo voy a mantener el gasto sobre el PBI y voy a ir recaudando cada vez más para achicar ese déficit fiscal. Y en paralelo, como se puede ver en pantalla, tenemos que la deuda que plantea el Ministerio de Economía va a ir subiendo. O sea, hoy, en el 2024, cerramos con una deuda sobre el PBI de 58% más o menos, y el Ministerio de Economía y Finanzas planea llegar al 2029 con una relación de deuda PIB de 63%, o sea, 5 puntos más de deuda, ¿no? Entonces, digamos, iríamos a una situación fiscal de déficit más chico, pero con deuda más alta, ¿no? ¿Eso qué implica para la economía, digamos, real? Y para la economía real, ahí hay que ver cómo reaccionan las calificadoras de riesgo. O sea, si realmente compran este programa económico y toleran que la economía uruguaya vaya a mayor deuda, cuando muchas veces las calificadoras de riesgo y organismos internacionales le han dicho a Uruguay, tú tenés una macroeconomía sólida y estable, respeto a las reglas de juego, todo lo demás, pero cuando comparo tu nivel de deuda con países similares, tenés un nivel de deuda que ya es alto. Entonces, si se propone ir a más alto, hay que ver cómo reaccionan los mercados a eso. Y eso que parece muy lejano, al final del día, si la calificación de deuda se empieza a complicar o empiezan a haber dudas sobre la sostenibilidad de la deuda de Uruguay, al final del día va a implicar que el riesgo país aumente, que las tasas de interés aumenten, y esto al final del día para un empresario, para un emprendedor consumidor es, me financio más caro. No estoy diciendo que vaya a pasar, simplemente estoy diciendo, en este esquema donde se proyecta un aumento de deuda, hay que ver qué sucede con eso. Bien, Ramiro. Bueno, vamos a seguir atentos a qué acontece, ¿no?, con este proyecto. ¿Para cuándo está previsto que se apruebe finalmente los límites? Esto tiene límites parlamentarios de 45 días en cada Cámara. Bien. ¿Sí? Y la aprobación final, o sea que estamos hablando en torno de 3 meses, ¿sí? Quizás fines de noviembre, principio de diciembre podamos tener alguna, a no ser que se empiece a dar un trato más acelerado, ¿no? Pero es más o menos lo que empieza. Y hay que recordar que este presupuesto empieza a funcionar el 2026, ¿no? O sea, se aprueba ahora, pero empieza a aplicar para el 2026. Clarísimo. El economista Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, ex asesor en el Ministerio de Economía. Muchas gracias por estos minutos aquí en Empresarios de Acá, clarísimos los conceptos, y te esperamos en otra oportunidad para, bueno, seguir estos temas que son relevantes a nivel de las empresas y, bueno, en realidad de la sociedad toda. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y un placer.